Convocamos a Juan Somavía, al director mismo de la Organización Internacional del Trabajo. Él nos acompaña desde Ginebra. Un gusto tenerte, Juan, porque quiero decirte que tenemos muchísimas preguntas de nuestro auditorio para ponerte a ti, que nos ayudes a entender este tema. Bienvenido nuevamente. Encantado, Gabriela, muy contento de estar aquí. Igualmente, la última vez que charlamos contigo habíamos hablado de la situación particular de los mineros y la precariedad del trabajo. La OIT, por cierto, en estos días está hablando de ese mismo tema, pero vinculado a los trabajadores agrícolas, que se estima son unos 1.000 millones en todo el mundo, si no me equivoco con la cifra. ¿Qué ha pasado en Chile, Juan, a raíz de lo que sucedió con los mineros en términos de medidas adicionales que tú esperarías se tomen en cuenta, y en el caso de los trabajadores agrícolas? Bueno, yo creo que primero la verdad es que la experiencia chilena de los mineros, del amor a la vida, de la voluntad del país que se unió y finalmente de la ayuda internacional y de la manera como el gobierno puso todo esto junto de manera muy eficaz, me parece muy extraordinario. Al mismo tiempo se salvaron 33 mineros, pero en este año ya han muerto 32. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para eso están los convenios del OIT. Hay un convenio específico sobre seguridad en la minería. El gobierno de Chile ha anunciado que piensa ratificar ese convenio y nos ha pedido que colaboremos con ellos con el objeto de ver la forma de que esto entre en vigor lo antes posible. Nos parece una evolución muy importante. Como tú mencionado, la agricultura. Hay 3 sectores en el mundo que son los más inseguros: la minería, la agricultura y la construcción. En estos 3 niveles hay que seguir adelante y tenemos una conferencia mundial en Estambul el próximo año justamente para resaltar la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. No es, claro que hay que reconocer que el caso chileno es un caso de éxito cuando se trata de rescatar a trabajadores mineros, pero en su momento tuvimos el caso en México de esta otra mina, Pasta de Conchos, personas desaparecidas, cuerpos que no se han recuperado, el caso reciente, si no me equivoco, en Colombia también y Ecuador. Juan, estos acuerdos a los que se logran, estas convenciones que se adoptan y que adoptan los gobiernos, ¿qué grado tienen de vinculación, obligatoriedad, sobre todo en el caso de las compañías? Y para entender si es que se necesita un marco que sancione directamente con mucho mayor vigor o fuerza a las empresas que no están siguiendo estos estándares. Mire, lo que nosotros proponemos es una convención que es acordada por empresarios, trabajadores y gobiernos a nivel del OIT. Los gobiernos después ratifican esa convención y en consecuencia se transforma en obligación interna. Es el equivalente a una ley interna. De manera que lo que nosotros decimos es la supervigilación de que estas convenciones se apliquen ya forma parte de respetar la ley interna, y en consecuencia entra el conjunto de sistemas que los países tienen para que sus acuerdos internacionales hechos ley interna se cumplan. Nosotros también tenemos un sistema de supervisión internacional en donde los trabajadores o los empresarios pueden traer quejas ante la OIT. Tenemos un sistema de observación de cómo los convenios que han sido ratificados están de hecho insertos en la ley nacional. Muy seguido se ratifica, pero no está suficientemente expresado, de manera que es un proceso interno a través de los sistemas de administración laboral, de inspección laboral, de los tribunales laborales, una decisión gubernamental también, una decisión de las empresas, eso a nivel nacional. Y a nivel internacional hay un sistema de supervisión a través del OIT de asuntos puntuales. Si nos tuvieras que dar un diagnóstico en el caso de América Latina y el Caribe, ¿por dónde pasa el reto principal? ¿Por el cumplimiento de las compañías, por hacer más estrictas y ver el cumplimiento de esas obligaciones? ¿En dónde está el reto, Juan? Yo creo que el reto es un reto muy profundo que tenemos en la región. Es no olvidarnos de la dignidad del trabajo, de que esta es una sociedad, la nuestra, la sociedad latinoamericana, que todavía tiene profundas inequidades, y que hay una agenda de justicia social que está pendiente, una agenda en donde combinemos la productividad y la equidad. Y eso supone mirar a una nueva forma de entender la calidad del trabajo. Y la calidad del trabajo y la calidad del crecimiento van mano a mano, y eso implica colocar el aumento del empleo y la protección social como un elemento central de la macroeconomía. ¿Por qué hago esta referencia? Porque podemos mirar asuntos puntuales y quién tiene la culpa, pero si todavía mantenemos la idea de que el trabajador no es más que un costo de la producción o eventualmente un consumidor, y nos olvidamos de la dignidad del trabajo,
de la estabilidad de las familias que la dignidad del trabajo produce, de la paz en la comunidad, de la credibilidad de las políticas públicas y privadas, la verdad que no vamos a poder avanzar. Podemos tener muchas ideas, pero tenemos que tener esta conciencia de que hay que cambiar la mirada con que miramos estos temas. Juan, empezamos este bloque y el programa hablando de desempleo juvenil, de las tasas más altas de desempleo en los países desarrollados son las de los jóvenes. ¿Qué están proponiendo y qué se ha propuesto tanto la OIT como el Fondo Monetario Internacional en sus últimas reuniones? Yo creo que el tema principal estuvo muy bien presentado. Hay una relación entre educación y entrada al mundo del trabajo. Uno de los temas centrales es que la educación gratis tiene que durar lo más posible. En el momento que la gente pobre tiene que comenzar a pagar por la educación, evidentemente que la gente tiene que entrar al mercado laboral. Por eso que financiar, hacer transferencias a las familias para que los niños puedan ir a la escuela primaria y secundaria es absolutamente central. También la posibilidad de que la formación técnica tenga muchísimo más importancia, hay mucha concentración en la formación tradicional universitaria, mucho menos en esto. Pero también por el lado de la oferta, la empresa tiene que ser capaz de estar pensando en sus políticas de formación, de tal manera de ir ayudando a la formación de los jóvenes. Y volvemos al tema general que planteé. Si no tenemos un tipo de crecimiento que genera trabajo, evidentemente que uno de los motivos por el cual, por ejemplo, hay trabajo infantil es que los padres no tienen trabajo. Entonces necesitamos una nueva política, una nueva conciencia de que el trabajo tiene que estar al corazón de las políticas macroeconómicas y eso fue lo que conversamos y discutimos junto con Dominique Strauss-Kahn y con otros líderes internacionales en la reunión del Fondo Monetario en Oslo, con el Fondo Monetario en Oslo. ¿Qué opinión, por lo tanto, te merecen estas medidas de ajuste que se han emprendido en Europa, por ejemplo, en España, en Francia, etcétera, en donde no solamente se está aumentando la edad de jubilación, sino también para alcanzar estos beneficios completos? Son medidas poco populares, hemos dado cuenta, por supuesto, de estas manifestaciones en Francia o en España, pero sin embargo, los economistas aseguran que son las medidas que se deben tomar ahora y que los gobiernos no tomaron en años anteriores. Mire, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Uno, cuán buenas o malas fueron las políticas antes de la crisis. América Latina demuestra que si se hubieran tenido políticas más equilibradas en otros países, el impacto sería menor. Pero por otra parte están las demandas del sistema financiero. Déjeme partir con esto. El sistema financiero es el causante de la crisis. El sistema financiero se salvó porque los gobiernos colocaron muchos recursos a disposición para que el sistema financiero no se hundiera. Y a poco de recuperar las ganancias y la evaluación en la bolsa, se dan vuelta contra los gobiernos y dicen, bueno, y ahora me pagan la deuda, por favor. Yo creo que ahí hay un nivel de irresponsabilidad que me parece muy grande. La deuda se tiene que pagar, pero ¿quién dice que se tiene que pagar en los próximos 2 o 3 años? Y no se puede dar un periodo mucho más largo que la mayoría de los países latinoamericanos renegociaron en su época para que esto se haga en 7 o 8 años. O sea, la urgencia de que sea ahora es lo que está produciendo la crisis social. Esta crisis social no era necesario si a los gobiernos se les hubiera dado un periodo más largo. Pero sin duda que el punto de partida es que algunos gobiernos manejaron mejor sus finanzas públicas y otros no. Y claro que las lecciones se aprendieron en América Latina. Recién mencionabas el caso de toda una red que permita a los padres mantener a sus hijos en la escuela y al mismo tiempo perseguir esa educación para mejorar los niveles de vida. Pensé inmediatamente en Bolsa Familia como uno de los ejemplos que son más exitosos en la región. ¿Hacia allá se deben mover el resto de los países? Y oportunidades en México, claro. Hacia allá oportunidades, que es muy buen programa. ¿Se están moviendo el resto de los gobiernos de nuestra región, Juan, o esperarías que en este momento de bonanza los gobiernos entiendan que es la hora de aplicar ese tipo de políticas? Yo creo que es muy interesante. Si observamos las reacciones de los gobiernos latinoamericanos a la crisis, fue contracíclica, o sea, en el momento que estaba bajando la demanda, ellos hicieron gasto público con el objeto de mantenerlo. Se dedicaron a proteger mucho el empleo, eso no quiere decir que no haya aumentado el desempleo, es evidente, pero hubo una dirección particular. Brasil, por ejemplo, decidió que iba a aumentar el salario mínimo porque quería asegurarse que no bajara la demanda. Y en otros países se incorporaron muchas medidas de protección social. Yo creo que lo que aprendimos de la crisis es que la protección social no es solo un gasto social, no es solo un elemento para proteger a la gente para que no caigan
por debajo de un cierto mínimo, sino que también forma parte positiva de la demanda de una economía y que estas transferencias, lejos de ser sencillamente plata que se pierde, por el contrario es plata que vuelve a la economía, particularmente en los sectores más pobres, que es porque los consumen. Por ejemplo, hemos hecho un estudio que demuestra que cuando se bajan los impuestos para poder tratar de recuperar y de que se produzcan más inversiones, de las clases medias para arriba, esa plata se ahorra. Cuando los recursos van a los sectores más pobres de la población, se gastan. Ayudan a la recuperación, los otros ayudan a una cosa importante que es obviamente el ahorro. En nuestra última pregunta, antes de que termine nuestro tiempo de satélite, Juan, mucha gente nos dice, tengo 17, tengo 21, tengo 23, no hay oportunidades en mi país, en América Latina y el Caribe. ¿Qué les responde sobre el panorama laboral en los próximos 6 a 12 meses, Juan? Yo le diría que si tratamos de buscar soluciones individuales y tratamos de arreglarnos nada más que en la situación actual, va a ser muy difícil por lo siguiente. Porque el modelo económico, el tipo, la calidad del crecimiento en que estamos embarcados no favorece el empleo, no favorece la protección social. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es una responsabilidad de un muchacho que está saliendo a la escuela que se la ingenie o nosotros desde el sistema internacional de decir, pero si es tan obvio lo que hay que hacer? No, en términos individuales y en el corto plazo, la respuesta es muy complicada porque las políticas no apuntan a eso. ¿Cuándo vamos a decidir en América Latina que vamos a tener una buena discusión sobre la equidad en nuestras sociedades, el derecho de los jóvenes a no tener tasa de desempleo 3 veces más grande? Nos parece que la justicia social es una cosa razonable. Tenemos que hablar de la dignidad del ser humano en el trabajo o son temas tabús. Estos son los grandes temas. Y si no aprovechamos la crisis, que nos ha hecho ver, pero sí tan vitalmente, que estos temas están en el corazón de nuestras realidades, va a ser muy malo. Podemos hacerlo, podemos resolverlo, pero no me cabe la menor duda porque los recursos existen. Los recursos están. Hagamos este esfuerzo de conciencia. Ahí están las ideas de Juan Somavía. Juan, gracias por esta oportunidad. De nada, encantado. Juan Somavía es director general de la OIT, hablándonos desde Ginebra para todas las personas que siempre nos preguntan qué va a pasar con nuestro empleo, nuestras perspectivas laborales.